Muy buenos días. Empezamos una emisión más de su espacio que se transmite desde las nuevas instalaciones del foro, digamos el foro base de su programa Realidades y Opiniones, que se transmite de manera mancomunada de el portal del programa México Prioridad y Foro 21. Estamos enlazados ya desde el 10 de enero en esta nueva aventura periodística, donde esperemos contar con usted, que nos abra las puertas de su hogar, del trabajo, la escuela, la fábrica, donde se encuentre, porque a usted nos debemos, como nos debemos a nuestros patrocinadores, que más adelante vamos a dar a conocer los nombres de ellos, que ya en cada emisión les damos no nos cansamos de darles las gracias. Hoy es miércoles 2 de febrero, Día de la Candelaria. También vamos a dar a conocer por qué se festeja por qué hay este festejo y por qué se comen los tamales. Tenemos en el estudio y damos la bienvenida a don Fernando Torres, él es presidente de la Comisión de Ética e Integridad de la Coparmex. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gerardo. Es un placer, es un gusto estar aquí con ustedes. Te agradezco mucho la invitación. No, al contrario, le mandamos un saludo antes de que se nos olvide, porque si no se pone espeso, aunado a su soberbia de Leobardo. Él está en recuperación, gracias a Dios, y afortunadamente está saliendo bien, pero los doctores, el doctor le mandó la famosa cuarentena, que son de 10 a 12 días, dependiendo cómo va evolucionando su organismo. Él no tuvo síntomas severos, pero cuando va al neumólogo le dice hay que guardarse, y obedeciendo la indicación médica, pues está en su casa. Lo siento por su esposa y su hijo, porque si así no lo aguanta uno, imagínense, está como león enjaulado. Pero en fin, saludos Leo. Un abrazo afectuoso, Leo, que te recuperes muy pronto. Ojalá permanezca un poquito más, porque ya después tiene que irse de vacaciones, y uno dice que se va a ir de vacaciones porque el cuerpo lo amerita, dice que ya está muy cansado. Fernando Torres, gracias, ¿qué tenemos en su participación? Pues mira, es muy interesante seguir hablando de los temas de ética e integridad para las empresas. Nosotros en nuestra comisión, como hemos tenido oportunidad de platicarlo anteriormente con ustedes, pues estamos buscando el tema de ética en nuestras empresas, particularmente con los afiliados a Coparmex. Tenemos algunos proyectos que ya están caminando, muy interesantes también, valga la redundancia. ¿Cómo cuáles? Bien, nosotros queremos queremos impulsar para nuestros socios afiliados el que en sus empresas se puedan ya tener mecanismos de prevención contra temas de corrupción. Todos los mecanismos de prevención, pues obviamente van ligados a temas de ética, a temas de capacitación sobre todo, que al final del día es la forma en la que nosotros podemos aportar hacia nuestra sociedad. Es decir, si nosotros podemos estar transmitiendo a través de talleres, seminarios, conferencias, temas de ética, temas de integridad para nuestras empresas, y no solamente el dar un taller o un seminario, sino también decirles el cómo pueden implementar esos mecanismos necesarios justamente para evitar caer en temas de corrupción. Si nosotros empezamos, voy a decir la palabra, si nosotros empezamos a sembrar esto en nuestras empresas, evidentemente también empezamos a sembrar algo positivo en nuestra sociedad. Como López Obrador con su programa Sembrando Vida. Mira, no. Te voy a decir por qué no. Claro no quisiera yo hacer digamos, entrar en un tema, digamos, político con una diferenciación. No, usted está ajeno a ello. Sí, pero huyen. Mira, no. O sea, no podemos estar aislados, ni podemos estar indiferentes a la realidad. O sea, nosotros estamos conscientes de la realidad. Sin embargo, nuestra función no es estar golpeteando, nuestra función es hacer nuestra chamba, sembrar en lo nuestro, hacer lo nuestro, poner un granito de arena y obviamente aportar algo positivo a la sociedad. Pese al golpeteo que no ha cesado de la esfera gubernamental, tanto federal como estatal. Definitivamente, vaya, acabamos de enterarnos hace unos días de la iniciativa que tiene el gobierno federal de
pues de prácticamente limitar y coartar al Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, la verdad de las cosas es que es lamentable porque estas instituciones autónomas, pues obviamente se han creado con mucho esfuerzo, con la dedicación, el esfuerzo, el empeño de muchas gentes que están verdaderamente involucradas y están comprometidas con un cambio social. Las está pulverizando la presidencia. Y desafortunadamente las está afectando, no solamente en el tema estructural, porque la verdad de las cosas es que las instituciones las está afectando estructuralmente, sino está generando un desánimo, una molestia social, porque al final del día todo esto que ha hecho la sociedad y organismos independientes está siendo minado, ¿sí? Y que han sido producto de años de lucha. De varias generaciones, claro, o sea, claro. de varias generaciones. No es una cuestión de unos años para acá, o de 6 años, o de 12 años a la fecha, no. Esto ha sido una iniciativa. Y que no ha sido al gusto del presidente en turno. Efectivamente. Se ha visto obligado. Claro. Por la sociedad o por organismos como ustedes, el empresarial, sí. que se han logrado claro. esas conquistas y hoy ya van para atrás. Claro, mira, ni más ni menos, nosotros tuvimos oportunidad el año pasado de firmar un convenio con el Comité de Participación Ciudadana de Puebla. Este convenio obviamente busca no solamente respaldar pues, la función del Comité de Participación Ciudadana como parte del sistema estatal anticorrupción. Es decir, el Comité de Participación Ciudadana es un organismo social que justamente está trabajando en pro de la transparencia, de la rendición de cuentas y de que realmente se pueda no solamente señalar, sino combatir de una manera, digamos, en las posibilidades del comité, se pueda, pues de cierta manera, hacer un equilibrio y señalar temas de actos de corrupción. Nosotros como organismo empresarial vamos más, te lo vuelvo a repetir, en torno al tema de la prevención. Y bueno, la prevención siempre estará ligada a la educación. De todo proyecto claro. Para que logre que estás. Veo que ustedes, pese al bombardeo que están siendo objeto, no quitan el dedo del renglón, y déjeme decirlo así, Fernando Torres, ustedes están sembrando. Claro, eso están es lo que sembrando nos corresponde. El que sus empresas, sus afiliados, sembrando para luchar contra ese cáncer que es la corrupción, y que tanto lacera no solo al país, no solo a las demás naciones, sino que está pervirtiendo esa relación gobierno-empresa, empresa-gobierno. Así es. Fíjate que hace poquito más de un mes tuve oportunidad de dar una pequeña ponencia en una sesión que tuvimos de nuestra Comisión de Ética e Integridad a nivel nacional. Tuve esa oportunidad porque hice una ponencia como pequeño o como microempresario en torno a mi percepción de este tema de la corrupción al paso de los años. Y una de las cosas que pude comentar en esa ponencia es que ha sido triste, ha sido lamentable no poder trabajar con el gobierno en ningún tipo de nivel en el que sea, ya sea estatal, federal, cualquier dependencia, municipal. Pues hasta cierto punto también municipal, ¿sí? No en la actualidad, pero sí en otras en la administraciones. pasada administración, en otras administraciones. Le hablan a Claudia Rivera, por cierto. Sí. Bueno, finalmente es triste no poder o no querer. Sí se puede, pero es una cuestión también de principios, ¿no? Yo nunca he querido trabajar de manera directa porque desafortunadamente este tema de tener que dar los moches, los diezmos, y ya ni siquiera son diezmos, ya son cantidades impresionantes las que se tienen que estar dando para poder tener un contrato, pues evidentemente eso no le abona a nuestra sociedad. Claro. Hay quienes sí lo hacen, bueno, pues ni hablar, ¿no? Pero pues yo creo que tenemos que ser congruentes, ¿no? Y esa es una de las cosas que para nosotros, incluso como empresarios de Coparmex, nos llama mucho la atención y lo tenemos como un objetivo muy claro, la congruencia entre lo que hacemos, lo que pensamos. El hacer y el ser. Exactamente, el hacer y el ser. Porque al final del día, la única manera en la que podemos tener autoridad moral para algo, para opinar en algo, es a través de los frutos, es a través de los resultados, no hay de otra. Claro, y es donde
Sé que no es cuestión de entrar al terreno político, pero este tema de la corrupción nos lleva. ¿Qué autoridad moral puede tener el primer mandatario de la nación? Si ya votó el modus vivendi de su hijo, José Ramón, si ya votó meses atrás sus 2 hermanos recibiendo dinero, y acá no se trata, como dicen los famosos chairos, los seguidores obradoristas, no, es que nada más recibió 10,000 pesos, es que nada más eran 20,000, no, sea un peso o sean millones, finalmente están recibiendo ellos de una manera ilegal un dinero. Es donde entonces, ante estas evidencias, y el presidente pide pruebas, ¿usted cree que la Fiscalía General de la República o la FEPADE va a actuar contra los hermanos del presidente? Claro que no, o de su hijo, y el presidente vuelve a pedir pruebas. ¿Hay calidad moral o ya la perdió el presidente en el tema de la corrupción? Pues mira, te lo voy a contestar de esta manera. Volvemos a lo mismo. El tema de calidad o de autoridad, para mí más que calidad es una autoridad. Pero de autoridad moral. Sí, correcto. Sí, para mí el tema de autoridad volvemos a lo mismo, ser congruente entre lo que se dice y lo que se hace. Si periodistas como Carlos Loret de Mola han publicado este tipo de investigaciones y lo han desnudado de esta manera y han demostrado que no hay congruencia, que hay un acto de corrupción en ese entorno, pues la verdad de las cosas es que para cualquier persona el desnudar esto, pues evidentemente le resta definitivamente autoridad moral. Ahora yo te voy a decir una cosa que también es muy importante decirlo. Recientemente fue publicada ya una investigación que realizó Transparencia Internacional, en la que pone en una encuesta de 180 países a nivel mundial, pone en qué lugar de percepción de corrupción está cada país. Y de esos 180, bueno, los primeros lugares, o sea, el lugar 180 de arriba hacia abajo, pues van de los que menos a los que más. A los más. Imagínate que de 180, México ocupa el lugar 31, ¿sí? Prácticamente empatado con Nigeria. Entonces tú te das cuenta cómo es posible que estemos en un lugar tan deteriorado a nivel mundial, o sea, comparativamente a 180 países. Entonces, eso es lo que le da, de cierta manera, aún a nuestra autoridad, la que sea, ¿sí?, ese nivel de autoridad moral. Porque, oye, si estamos viendo que a nivel internacional estamos en un lugar tan deteriorado, ¿sí?, pues evidentemente algo no está bien. Ahora, por otro lado, uno de los factores más importantes para el tema del combate a la corrupción es evidentemente el tener instituciones sólidas y fuertes que verdaderamente persigan o tengan la estructura para perseguir actos de corrupción. Como nuestras instituciones están desafortunadamente tan debilitadas, el problema que tenemos es que al estar debilitadas, pues tenemos un índice de impunidad altísimo. O sea, es un índice de impunidad alarmante. En el año 2018, la Universidad de las Américas hizo una investigación, obviamente con la participación o con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y de otros organismos, en donde pudieron hacer realmente un diagnóstico de en qué nivel estaba México en torno a la impunidad. Y perdóname, fue algo terrible. O sea, estamos hablando de que México ocupó el tercer lugar, el tercer lugar de mayor impunidad a nivel mundial. O sea, que solamente va concatenado con la corrupción. Que va concatenado con la corrupción. O sea, solamente nos estaba ganando, creo que Congo y Filipinas, 2018. Para el 2019, como ya hubo esta publicación y fue un impacto, de un impacto internacional muy fuerte, muchos países cerraron sus métodos o de información y ya no dieron la información como la tenían que dar. Sin embargo, pues ese tema de impunidad a nivel mundial, pues también le pega mucho a México. Y por eso es que los niveles de corrupción están en un nivel tan alto en nuestro país. Vaya situación, porque López Obrador, una de sus banderas, una vez que
gana la presidencia de la República en los comicios de julio del 2018, fue precisamente el combate a la corrupción, cómo señaló a las mafias del poder, al neoliberalismo, y a 3 años ya está en su 4º año de gestión presidencial, sigue culpando al pasado. Sí. Todos los males, si es la economía, el pasado, si es la brutal inseguridad, el pasado, si es la corrupción, el pasado, si es la impunidad, el pasado. Así es. Mira, tristemente, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay gente que busca simplemente no quién la hizo, sino quién la paga. Y como dice el dicho popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. Claro, es decir, yo puedo tener muy buenas intenciones en algo, pero si no tengo resultados fehacientes, palpables, que verdaderamente demuestren que efectivamente se está haciendo algo en torno al combate a la corrupción, pues la verdad es que todo es palabrería, o sea, no sirve de nada, ¿no? Fernando Torres, presidente de la Comisión de Ética e Integridad de la Coparmex, ustedes no van a quitar el dedo del renglón en estos seminarios, en esta capacitación, en cincelar un día sí y otro también a sus afiliados de que la mejor manera de transitar es con las manos limpias y haciendo las cosas como deben de ser, porque si usted está bien, no tiene por qué infraccionarlo el inspector del ayuntamiento, o por poner un ejemplo, en la fábrica o el agente de vialidad cuando usted va en su auto. Sí, mira, no queremos quitar ni lo vamos a quitar el dedo del renglón. Estamos convencidos que solamente a través de la educación podemos tener verdaderamente un cambio en nuestro país. ¿Y por qué digo a través de la educación? Porque todo lo que son capacitaciones, talleres, seminarios, es eso. Es justamente una forma de educar o de reeducar a nuestra sociedad. Mira, lo comentamos, si no mal recuerdo, en la entrevista pasada. Platicamos de el por qué nuestras generaciones actuales están tan confundidas, o más bien tienen tantas deficiencias en torno a la conciencia de lo que es la corrupción, de lo que es la falta de ética, la falta de integridad. Y es muy simple. En el sistema educativo que teníamos en nuestras generaciones, Gerardo, somos más o menos de la misma generación, sí. Y generaciones adelante, teníamos una materia en nuestra formación académica que se llamaba civismo, ¿sí? Que conlleva ética. Y el civismo tenía siempre de manera implícita temas de ética, temas de moral, temas de buena conducta, ¿sí? Que todo eso siempre estuvo sustentado en valores y principios universales. Pero lo que a mí siempre me gustó es que nosotros crecimos con valores universales, pero realmente con una conciencia de lo que era hablar con la verdad, hablar con transparencia, ser honestos, ser educados, ser respetuosos, lo que platicábamos hace un ratito fuera del aire, ese tema del respeto, del respetar a nuestros mayores, de respetar a nuestros padres, todo ese tipo de cosas que de cierta forma se estaban también implantando en nuestro sistema educativo. A partir del año 2000 sale todas esas materias importantes de la educación básica. Pues llega Fox a la presidencia. Llega Fox a la presidencia y se hace esa modificación. Entonces tenemos una generación de más de 20 años que ya no tiene ese tipo de posibilidades de recibir esa educación. Y desafortunadamente en casa también, que somos los principales responsables de transmitir eso a nuestros hijos, pues desafortunadamente eso ya no se hace, ¿no? O se hace poco. Afortunadamente no está todo perdido porque tenemos muchas familias. Nosotros como mexicanos tenemos la gran ventaja de que pues somos gente bonita, y eso a mí me queda bien claro. Y desafortunadamente hay sus excepciones que, es lo que desafortunadamente desvirtúa el tema educativo y el tema de principios y valores. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Si nosotros dedicamos un poco de nuestro tiempo, si nosotros dedicamos nuestro esfuerzo al tema de la educación, siempre tendremos un buen resultado. Más tarde que temprano, o más temprano que tarde, finalmente vendrá la cosecha de esa siembra que ustedes están haciendo de manera permanente. ¿Cuántos afiliados tiene la Coparmex? Mira, la Coparmex tiene alrededor de 400, permíteme, se me fue ahorita el dato,
Ay, 400 y fracción. Sí, algo así, más o menos, o poco más. A lo mejor te estoy dando un dato equivocado. Pero bueno, sí somos una cantidad bastante grande de afiliados entre pequeñas, micro, pequeñas y medianas y grandes empresas. Obviamente la gran mayoría son micro y pequeñas empresas las que están afiliadas. Pero te voy a decir una cosa, hay estadísticas totalmente claras que indican que el soporte verdadero de nuestro país son las micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, claro, son las que más generan empleos, las que más generan ingresos. Pues somos los microempresarios los que estamos soportando al país. Entonces, lo decía ayer el dirigente del coordinador empresarial en Puebla, que lo tuvimos en este espacio, que son las pequeñas y medianas, son el soporte, no son las grandes empresas. Porque esas vienen de vez en cuando. Así es. Y para que llegue a Puebla, por decirlo, una empresa como Audi o Volkswagen en su momento, en los 60s, pues va a tardar bastante. Ahora, traslademos este proyecto que nosotros tenemos en Coparmex, de que si son la gran mayoría esas empresas las que están soportando nuestra economía, las que están soportando todo el tema estructural económico de nuestro país, si nosotros nos enfocamos a poder sembrar positivamente en esas empresas, pues cuánto beneficio no va a tener nuestro país en mediano y largo plazo. Ahora, esto no es varita mágica, Gerardo. Evidentemente esto es un tema de mucho tiempo, de mucha siembra, de mucho esfuerzo, pero pues se tiene que hacer. Por otro lado, te voy a comentar un detalle. Mira, nosotros estamos ya viviendo una economía global, ¿sí? De mercados globales, es decir, ya lo que está haciendo México y lo que están haciendo todos los países es que están saliendo a promover productos, servicios a nivel mundial. O sea, ya estamos en una globalización económica que evidentemente ha cambiado los modelos económicos, los modelos de hacer negocio de manera muy drástica en los últimos años. Actualmente empresas como Volkswagen, como Audi, como PepsiCo, como muchas empresas, perdón, a lo mejor estoy metiendo un gol, pero venga. Ese tipo de empresas grandes ya le solicitan a sus proveedores que sus proveedores tengan códigos de ética, que tengan certificaciones respecto a códigos de ética. ¿Están certificando? No, nosotros no tenemos, bueno, tenemos afiliados, socios afiliados de despachos y consultores afiliados que sí tienen la posibilidad de certificar. Para una certificación, evidentemente, no se trata solamente de un tema de una charla, de un taller o de un seminario. ¿No te den un papelito? No. Una certificación va de manera muy profunda, porque no solamente están los cómo, los por qué, sino los cómo. Y cómo vas a implementar ese tipo de estrategias o ese tipo de ¿cómo se llama? Bueno, estructura dentro de tu empresa, para poder estar certificado. Es como una certificación ISO 9000. Sí. Hay muchos ISOs 9000 que... Por cierto, que ahora las trajo Rafael Moreno Valle. Exactamente, que justamente van en torno al tema de ética, de integridad, de códigos, etcétera, etcétera. Recientemente nosotros, lo comenté la vez pasada, tuvimos la oportunidad de apoyar al municipio de Puebla para que el municipio pudiera generar un buen código de ética, ¿sí? Y la verdad es que nos quedamos muy satisfechos. Hubo una apertura de veras muy, muy agradable, una apertura muy satisfactoria por parte del Ayuntamiento de Puebla. ¿De la pasada? No, de esta. Con Eduardo Rivera. Con Eduardo Rivera, de esta administración. No, de esta administración. Ok. De esta administración. Y que lleva apenas 120 días de gobierno. Tiene 120 días de gobierno, pero la verdad es que... a mi personal punto de vista, creo que han hecho las cosas muy bien, las siguen haciendo bien y las están estructurando bien. Entonces nosotros pudimos trabajar con ellos en esta forma, tenemos esta intención de seguir colaborando con ellos. Estamos dentro de nuestra comisión, está formada por gente, empresarios que se dedican al tema del consulting, del compliance más que nada, consultores que se dedican al tema del compliance, que son pues obviamente temas regulatorios, pero también tenemos gente de la academia, ¿sí? Varias universidades, representantes de algunas de las universidades en Puebla están con nosotros, y también recientemente se han estado integrando al equipo, por ejemplo, una expresidenta del Comité de Participación Ciudadana, Mari Carmen Leiva, está ya con nosotros,
Y ellos están aportando de su experiencia y de sus conocimientos, están ya aportando cosas importantes para poder empezar a cambiar esa imagen, ese prototipo, estereotipo que tenemos de lo que es la transparencia, la legalidad y sobre todo la rendición de cuentas. Fernando Torres, nos quedan 3 minutitos. Sí. Tocó usted el tema de que la Universidad de las Américas en 18 hizo este estudio sobre la impunidad. ¿Fue la Universidad de las Américas Puebla o México? No, la Universidad de las Américas Puebla. Cuando todavía vivía. Cuando todavía vivía. Académicamente hablando. Sí, esto obviamente en su momento... Fue con Luis Ernesto Derbez, el rector. Exactamente, lo que te iba a comentar, en su momento el rector Luis Ernesto Derbez fue el que lo respaldó absolutamente y se le dio una promoción impresionante, o sea, sí fue algo verdaderamente impactante. Tercer lugar en impunidad, o sea, tercer lugar, estamos en la tabla. Abajo de Nigeria e Indonesia. De Filipinas. Sí, o sea, estábamos en el tercer lugar de atrás para adelante. Y no creo que haya variado mucho, o al corte. Pues mira, la verdad de las cosas no creo que haya variado mucho. Casi 4 años. Porque desafortunadamente lo que seguimos viendo en México en los 3 años de este gobierno es que pues ese tipo de temas no solamente no van para adelante, siguen yendo para atrás. Y la reforma energética, ahí está la bronca ya con FEMSA, con este grupo. Sí. Vengan acá a Palacio Nacional, acá debatimos si es cierto que pagan o no pagan lo que deben de pagar de luz, como el señalamiento del gobierno de Puebla a los empresarios. Pues ya ¡paguen sus impuestos! No me dieron un peso por la pandemia y sí exigen seguridad. Híjole, son declaraciones lamentables, porque al final del día sí se hizo mucho, el sector empresarial hizo mucho, ¿sí? Mira, hizo mucho en muchos aspectos. O sea, ustedes sí le entraron. Claro, por supuesto no que le cerraron entramos. Las puertas, no fueron indiferentes. No, pero para nada, o sea. Sobre todo en el 20, que fue el año más virulento. El sector, mira, yo lo recuerdo muy bien, nosotros teníamos sesiones de consejo cada mes, ¿sí? Vía virtual, porque no nos podíamos juntar. Pero estábamos todos los meses, nuestro presidente estaba continuamente dándonos reportes, estamos haciendo esto, a lo que le podíamos entrar, le entrábamos, ¿sí? El mismo Consejo Coordinador Empresarial hizo mucho en su momento, el tema de entregar kits de sanitizantes, de gel, de cubrebocas, sanitizar unidades del transporte público, o sea, hubo mucho que hizo la iniciativa privada. El tema es que, bueno, pues con mucha ligereza. Lamentablemente ni los vieron ni los oyeron quien deben de ser. Pues le agradecemos a Fernando Torres, presidente de la Comisión de Ética de la Coparmex Puebla, su presencia en este estudio. En verdad que pues da gusto cuando escuchamos una palabra que pudiese tomarse como muy trillada: corrupción y ética. Y 2 entes, 2 valores que si los perdemos hoy, o los terminamos de perder hoy, yo creo que ya no se van a recuperar. Sí. Pero estamos siendo positivos y estamos trabajando para que las cosas puedan ser revertidas de la mejor forma. Muy bien. Vamos a corte porque ya está nuestro siguiente invitado, ni más ni menos que José Centeno, el hombre que con sus encuestas, sus estudios, dice la verdad, según él. Vamos a ver si es cierto. Regresamos. El Hotel Holiday Inn Puebla Finza los invita a conocer su buffet. Bienvenidos.
En Holiday Inn Puebla Finza, día a día nos esforzamos en el área de mantenimiento para darle lo mejor al huésped. En Pollo Feliz, los detalles son grandes regalos que traen la magia para hacer más feliz al mundo. Esos son los momentos llenos de felicidad, que se contagian y comparten con los demás. En Pollo Feliz, hacemos más feliz al mundo. ¡Pollo Feliz! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado. Regresamos a este su espacio informativo, no sin antes agradecer al equipo de producción que está atrás de cámaras. Nos han dicho que cada vez hay mayor nitidez y mayor claridad en la transmisión de los programas, pese a que son por internet, vía Facebook, y cuando no se tiene el sistema o los programas adecuados, hay deficiencias o el sonido es un tanto cuanto defectuoso. Nosotros se ha ido logrando subsanar estos hierros y agradecer a nuestros patrocinadores, pues que ellos son parte toral junto con usted, que nos permite entrar a sus hogares, al trabajo, la escuela, la fábrica, donde estén. San José Actipan, Publixit, El Pollo Feliz, Maco, Mangueras y Conexiones, Holiday Inn Finza y Plaza Dorada, además de Bimatec, son los patrocinadores que el corte de hoy se ha logrado tener la confianza de ellos para que esta transmisión, esta programación sea una realidad. Y está José Centeno, director general de Mazdata, ya en este espacio. El lunes el señor andaba de vacaciones para variar, y como Leo cada 3 meses se toman su periodo vacacional, por eso no pudo estar el lunes, pero hoy lo tenemos ya acá.
Ojalá hubiera sido vacaciones, mi querido Gerardo, pero si así fuera, unos días más, ¿no? Porque 3 o 4 no saben a mucho. Bueno, que sea un fin de semana. Es Bueno, fue el fin de semana completo, pero... ¿Dónde estuvo? Estuve en Dallas. Nada más. Sí, ahí estuve. ¿Fue por el refuerzo? Fui a visitar a mi hermana, aproveché de ponerme el refuerzo, llevé a mi hijo pequeño y a ver unos asuntos con un asesor financiero. Entonces, Para un nuevo negocio, vamos a ver cómo va. No me diga a qué. No, de lo mismo, pero vamos viendo la cosa de incursionar en Estados Unidos. Órale. Sí. Ya ha incursionado a Centro y Sudamérica con Pero Manhattan. sí, pero hay que entrar a Estados Unidos es un desafío. Es otro. Sí, allá todas las encuestas se hacen por vía telefónica a celulares. Hay mucha ¿No son tecnología. presenciales? No son presenciales. ¿Todas telefónicas? Todas son telefónicas. Ajá. Y en las elecciones, cuando hay campañas, la tasa de éxito de los americanos es del 1.4%. Es decir, necesitan hacer prácticamente 100 intentos para conseguir una entrevista. De 101. De 101. Entonces, pues utilizan robots, ¿no? A veces con voz humana, a veces que tienen reconocimiento de voz, algunos otros que solamente tocando los números para las respuestas, algunos otros sí son con operadores humanos y obviamente el mercado tiene una extraordinaria competencia. No me diga. Entonces entrar a ese negocio no está tan fácil, pero hay que buscar innovar, ¿no? Tecnológicamente para poder ganarse un espacio. Y estamos en eso, vamos a ver si lo logramos. Masdata, de lograr entrar al mercado norteamericano, ¿será la primera empresa encuestadora mexicana o ya hay otras? Debe de haber otras. Normalmente invitan a profesionales latinos cuando hay campañas, por ejemplo, para buscar el voto o entender el voto de estos segmentos, de los latinos. Entonces, a lo mejor no hagan el trabajo de investigación, pero sí de análisis e interpretación de datos, en muchos casos. Pero, ¿usted entraría como un coadyuvante o no? Yo quiero entrar al mercado, no, pero de una forma distinta. No voy a decir cómo porque todavía no está. Claro. Sí. Porque incluso, si los datos no me fallan, son 32 millones de latinos que viven en Estados Unidos. Sí, es un mercado importante. Y son 350 millones de norteamericanos y además la cultura de la información estadística en Estados Unidos está mucho más evolucionada de lo que ocurre en un país como el nuestro. Es decir, allá se consume mucha información estadística para la toma de decisiones. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos, no solamente en las campañas. Entonces el mercado es muy amplio y hay que encontrar nichos de oportunidad para tratar de entrarle al mercado y ahí empezar a crecer. Vamos a ver. Por cierto, Donald Trump retornó mediáticamente con las revelaciones que se están haciendo en últimas fechas de cómo intentó realmente descarrilar la elección presidencial. Sí, tuve discusiones de hecho con gente en Estados Unidos ahora que estuve el fin de semana sobre su sistema político, porque Texas es un estado muy conservador, es republicano. Sí, y tienen un enfoque ante la pandemia, pues casi como si lo hubieran dictado los más extremistas de Palacio Nacional de México, ¿no? O sea, no se ponen el cubrebocas, no se quiere vacunar una amplia población, son rebeldes ante el hecho, no le creen a la ciencia, son muy proclives a dejarse llevar por estas fantasías de rumores de redes sociales, ¿no? Muy racistas, ¿no? De rollos conspiracionistas que les entran en la cabeza y les reverberan en la conciencia, absurdos por supuesto, pero bueno, así es la gente allá, son sumamente conservadores. Y racistas. Sí, y además muchos son trumpistas, o sea, le creen a la cuestión esta de que hubo fraude y de que verdaderamente Trump es un representante de estas clases medias norteamerisanas y bajas también, blancas, que hicieron ese país durante 100 años o 150 años y que han llegado los invasores extranjeros de latinos, de Asia, en fin, y que les están quitando sus oportunidades y que ahora en este liderazgo ellos se encuentran representados y que es legítima esa representación, ¿no? Pero yo lo que les decía, bueno, pues todo muy bien, tienen razón en que es legítimo que los represente alguien, no estoy de acuerdo con su forma de ver el mundo, xenófoba y racista, exacto. Pero sí tienen razón en el sentido de que es válido, es legítimo que los represente alguien como Trump o el que sea.
Lo que no es válido es que ustedes descalifiquen el sistema electoral. Porque si algo ha hecho a Estados Unidos exitoso, es que sus instituciones y su modelo de gobierno ha sido sólido y consistente a lo largo de 200 años. Sí, y eso es lo que históricamente le ha dado una ventaja a Estados Unidos, a diferencia de otros países. Y como una por ejemplo autoridad, nuestro, por decirlo, ¿no? y una autoridad en cuanto Claro. al sistema electoral. Claro, es decir, Estados Unidos tiene los fundamentos de su constitución muy sólidos, eso no ha cambiado, y todos los jugadores políticos han respetado esas reglas, hasta Donald Trump. La rompe. Donald Trump es el que rompe con el sistema para poderse meter, pero al romper el sistema lo que va a hacer es fracturar al país. Lo quebró. Bueno, no lo quebró por fortuna porque el sistema es muy fuerte. O lo fracturó. Pero estuvo muy cerca, es decir, esta toma del Capitolio No, fue inédita. Fue, claro. Entonces, ellos no alcanzan a ver eso porque están metidos, tienen la práctica, lo que decimos la ceguera de taller, están metidos en su sociedad y ellos solamente ven los árboles, pero no alcanzan a ver el bosque. Y cuando llega un extranjero como yo, que le gusta el análisis político, les digo, a ver, no, ve esto en una perspectiva histórica y entiende los fundamentos que le han dado a tu país, la fortaleza que tiene hoy. O sea, lo que tú ves hoy aquí, este orden, esta prosperidad, esta estabilidad, es gracias a que ustedes han respetado sus fundamentos durante 200 años. Nosotros no. Nosotros en México, esta lucha entre liberales y conservadores que se vuelve a reeditar ahora con la llegada de López Obrador. 100 años después. No solamente en el discurso, sino también en los hechos. En los hechos, es decir, en el modelo de país, que López Obrador lo que está haciendo es dinamitando todo este entramado institucional democrático, liberal, enfocado en el individuo, es decir, que ser una sociedad de individuos que somos diferentes y que cedemos parte de nuestra individualidad a un Estado, pero no la perdemos toda. En el concepto de López Obrador, lo que importa son las masas, no los individuos. El pueblo. ¿no? Lo que importa es el pueblo constituido como actor bueno político. y el malo, el que sea, no importa, ¿no? Mientras sea pueblo y esté jugando en la dinámica del poder, de su poder. Entonces, es una forma, es una visión de organización del Estado autoritaria, deshumanizada o desindividualizada, y esta ruptura en un contexto histórico lo que da es con un rompimiento del desarrollo, un rompimiento de las vías de la prosperidad, del orden, porque son cambios históricos. Y esto nos ha pasado cada cierto tiempo y por eso el país no prospera. Oiga, ya que estuvo allá y más en un estado trumpista, por darle un término, Donald Trump ya amenazó con que va a volver a participar en los comicios del 24, y vemos a un John Biden que se ha desplomado estrepitosamente en la percepción norteamericana. Creo que ha tenido algunas, o varias, 3, 4 fallas muy severas en su gestión presidencial. Usted augura, yo que estuvo allá, ahí va la pregunta, ¿sí ve usted una posibilidad? Obviamente si no la habilitan, de acuerdo a la ley norteamericana por el caso del Capitolio, de la invasión, ¿sí le vería posibilidades de que ganara? Bueno, yo creo que Biden, una de sus tareas históricas es tratar de poner contra las cuerdas y en el marco de la ley a Donald Trump y lo que él representa, de manera que esté legalmente impedido para competir. Si es que lo lograse. Vamos a ver que lo logre, eso es por un lado, ¿no? Pero suponiendo que lo logre, yo no creo que Joe Biden se vaya a reelegir, se vaya a presentar para reelegirse. Primero, porque está muy grande. Segundo, porque le tocó gobernar un país en condiciones muy difíciles. Muy adversas. Todo lo de Afganistán ya estaba decidido. Ellos lo operaron mal, es decir, la administración Biden lo operó mal, pero la decisión ya estaba tomada de salir de Afganistán y lo que pasó allá iba a pasar con o sin Biden. Tarde que temprano. Claro que el que le toca pagar los platos rotos es a su administración. Ahora, Joe Biden también tiene un problema, además de su edad. Él es tartamudo, de nacimiento, él nació tartamudo, es algo fantástico, ¿no? Como un tartamudo llegó a presidente. Pero mucha gente en Estados Unidos, más allá de ver como una virtud el hecho de que él logre superar su condición y llegar hasta ser presidente, consideran que esa debilidad lo vuelve tonto y lo inhabilita. Y en estados como Texas maximizan esta condición. Entonces, yo creo que él no se va a presentar, pero él no debe de bajarse en este momento, porque entonces las baterías se enfocarían en contra los otros posibles candidatos demócratas, que podría ser la vicepresidenta Kamala Harris, o algún gobernador. Entonces creo que hoy
sirve muy bien la figura de Joe Biden dentro de la estrategia demócrata como un pararrayos. Efectos de que la gente siga pensando que él va a ser el candidato y se construya, después de la elección intermedia, que es en noviembre, se construya una candidatura alternativa. Que es donde se vislumbra un descalabro ya electoralmente para la Sí, gestión viene un Biden. descalabro. O sea, todo el gobierno de Joe Biden se termina después de la elección intermedia. ¿Por qué? Porque va a tener las dos cámaras en contra. Entonces no va a haber posibilidad de que pasen sus iniciativas. Y cuidado. Lo que vaya a poder hacer Joe Biden va a tener que ocurrir con estos representantes y con estos senadores. Duro panorama político para Biden y su gente. ¿Le ve altura a Kamala Harris para el tamaño, para convertirse, para ser la banderada? Híjole, no lo sé, digo, regresando de Texas yo te diría que no, porque obviamente una mujer, más bien una persona de color y luego mujer, afroamericana. Sí, y luego mujer, no sé si pudiera competir, pero sería quizá una candidatura disruptiva y en una de esas polarizaría también, pero podría ganar. La esposa del que fue presidente de Estados Unidos. De Barack Obama. De Barack Obama. Ella también es una mujer de color, pero ella no la veo en la lógica política en este momento, se bajó. Se bajó, ¿verdad? Se Ya bajó. no. Vería ver la posibilidad de que Estados Unidos finalmente alcance a llegar como en México en su momento, que una mujer dirija los destinos de esa poderosa nación. Yo creo que va a ocurrir, tiene que ocurrir. ¿Lo ven en el 24 o todavía no? Bueno, puede ocurrir en el 24. Es tan cambiante la democracia, es tan de humores y tan circunstancial, que podría ocurrir. Si ella logra cuadrar los elementos que hacen falta, por ejemplo, hacerse acompañar de un vicepresidente, quizá blanco, ¿no? Joven, con una proyección social que le complete y que logre satisfacer la expectativa de un segmento de la población que podría tener reservas por la condición de mujer de color, pues a lo mejor sí, ¿no? Y también tendríamos que ver quién va a terminar siendo el candidato republicano. Claro. Y qué tan dañado termina el partido republicano después de la refriega por la intervención rusa, porque es un hecho que los rusos intervinieron, y no solamente en Estados Unidos. O sea, Vladimir Putin ha sido el origen de toda la irrupción populista en los países más importantes, incluyendo México, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Sí. Yo me acuerdo que había todo un tema de la participación rusa en la campaña de López Obrador, que él se burló y dijo que, ya no me acuerdo bien, pero incluso sacaron una serie de memes en redes sociales donde lo ponían subiéndose a un submarino ruso. O sea, él ridiculizó el tema, pero es un hecho que están los rusos detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque ellos hackearon el sistema de comunicación en redes sociales y con servidores en Rusia que no podían ser combatidos legalmente porque estaban en otro país, pues ellos lanzaban todas estas fake news, las noticias falsas y una serie de confusiones en el electorado, y hicieron el trabajo de segmentar y conocer cuáles eran los temas que le importaban a cada persona, casi a nivel personal, individual, y ellos sabían cuántos votos tenían que ganar por condado para hacer que ganara el presidente Trump, para que Trump ganara la elección. Y entonces fueron por esos votos casi individualmente, ¿no? Mandándoles mensajes para irlos volteando, irlos haciendo afines. ¿Y el México en 18 con López Obrador? Y también lo hicieron así, también intervinieron, por supuesto. Oiga, esto y desde antes, No, bueno, es cosa de revisar las redes sociales, pero habían un montón de salas privadas donde estaban los simpatizantes de López Obrador, con todo este ánimo de venganza en contra de los que estaban gobernando, y era una cosa horrible. Fíjate, estaba de repente un posteo de un niño violado y vejado por su padre con una serie de noticias, y en medio la foto de José Antonio Meade, ¿no? Y luego seguían con la nota. O sea, estaban generando esta vinculación con sentimientos negativos, ¿no? Entonces, ese odio. No, claro, ¿no? Y esto lo hicieron científicos sociales, o sea, psicólogos sociales que entendían
la manera de hacer manipulación de masas. Por eso es que fue tan dura la embestida contra Facebook y contra la industria de las redes sociales, y ahora es tan difícil hacer comunicación política en campañas. Oiga, Pepe Centeno, estos datos que nos está usted refrescando, el director general de Mazdata, nos lleva a adelantar un temor fundado de que en el 24 la intervención rusa vuelva a estar presente en los comicios presidenciales. Sí, puede ser, pero hoy ya las reglas son diferentes. Pero ya si hubieran estado en posibilidades, habría arrasado Morena en las intermedias. Y no pudieron. O sea, hoy hay muchas restricciones para hacer comunicación política pagada, o sea, para comprar publicidad en Facebook. Pero valga el parangón, como el narco le cierran lo del traslado de droga por mar o vía aérea, le encuentran el resquicio por donde meterse. Sí, pero hay carreteras. Y las carreteras ya tienen cuotas, digamos, ¿no? Buen sí, ejemplo. O sea, no es el ambiente digital necesita de caminos, las puertas son pues, la del Facebook, la de Twitter, en fin, y ya están mucho más vigiladas. Pepe Centeno, tomando igual lo de Estados Unidos, que si una mujer pudiese llegar a gobernar, para usted al corte de hoy, Claudia Sheinbaum sigue siendo la niña de los ojos de López Obrador para ser la banderada, o ya empezaron a cambiar Yo creo que sí. los vientos. Yo creo que sí sigue siendo, y lo seguirá siendo por lo menos en apariencia, hasta en tanto no se tenga que tomar la decisión. Pero hoy el presidente está enfrentando otros problemas mucho más serios que definir y sostener a su candidata o candidato rumbo al 24. Creo que hoy tiene un problema económico grave. O sea, técnicamente entramos en recesión porque durante 2 trimestres se observó un crecimiento negativo. O sea, el segundo semestre de 2021, la economía de México decreció, poquito, pero decreció. Y eso es lo que los economistas llaman recesión técnica. ¿Qué significa? Que el rebote económico que tuvimos a partir o después del encierro de la pandemia en el 2020, donde se cayó la economía 8.4%, obviamente se empiezan a abrir las actividades y hay un rebote. Pero este rebote solamente alcanzó para el primer semestre del 2021. O sea, donde hubo un crecimiento positivo, donde tuvimos dinamismo en las actividades comerciales, industriales, el sector exportador, en fin, la economía empezaba a arrancar. Pero en el segundo semestre no ocurrió esto. ¿Por qué? Por las propias barreras estructurales que el gobierno impuso con sus decisiones. Sus reformas. Y todo esto vino al traste con la primera gran decisión, que fue cancelar el proyecto del aeropuerto de Texcoco. ¿Por qué? Porque todos los inversionistas en el país lo que vieron es: no hay reglas claras en México. Y si hay desconfianza, mejor. Y si hay desconfianza, pero no solamente eso. Por el otro lado, tienes un problema de desinversión de los capitales grandes. Pero por otro lado, tienes un problema de destrucción de micros y pequeñas empresas que durante la pandemia fueron abandonadas. Y sin los apoyo. Negocios, y sin apoyo. Nosotros lo veíamos en la calle, todos los negocios que cerraron. Y volverlos a echar a andar toma su tiempo. Es decir, son pequeñas fortunas. Claro. Y digo fortunas porque para una familia de clase media, pues esa era su fortuna, ¿no? Y esa fortuna se acabó. Y entonces no pudieron participar en la actividad económica, no tenían ni para comprar ni para vender, y por lo tanto la economía se cayó en el segundo semestre. Le va a costar mucho trabajo a este gobierno salir adelante. A ver, durante el periodo neoliberal, para hablarlo en términos de López Obrador, que va de 1980 al 2018, de la Madrid para acá, por decirlo así, a Peña. El crecimiento promedio de la economía en México fue de 2.4%. Así es. En los últimos 3 años el crecimiento promedio ha sido negativo 1.3. O sea, menos 1.3. O sea, hoy la economía de México es más chica de lo que era en 2018 cuando López Obrador la recibió. En términos del volumen de actividad económica, de dinero, de transacciones, en fin, el PIB, ¿no? Es más pequeño de lo que era en 2018. Y obviamente la población ya creció. No ha crecido, estaba yo leyendo una columna en la mañana, no ha crecido lo que se esperaba. En 2020, de acuerdo con análisis demográficos, entre los que se murieron
por la pandemia, el exceso de muertos, ¿no? 600,000, más los que no nacieron, se esperaba que nacieran 350,000 más mexicanos de los que terminaron naciendo, pues resulta que tenemos un déficit en crecimiento demográfico de 700,000 mexicanos. Además. Y si a eso le sumamos la brutal inseguridad, el crimen organizado. Entonces, tenemos un problema económico, estructural, ¿no? Falta de confianza y destrucción de la economía real, de los micros y pequeños negocios. Bueno, y por otro lado, las instituciones. Y por otro lado tenemos un escenario de inflación, ¿no? Que en el promedio es del 7 y tantos, pero en la canasta básica, es decir, en los bienes, consumos, claro. la inflación es más alta y entonces eso le está pegando a las familias. Y ese es otro problema que tiene el presidente, ¿no? Porque además la inflación, una parte de su componente es local, pero eso también es un componente externo. ¿Por qué es este componente externo? Porque los cuellos de botella derivados de que no se pueden llegar a descargar los barcos con las piezas, los componentes para el sector industrial, y entonces se está encareciendo los productos en el mundo, ¿no? Por este problema de logística, y entonces estamos teniendo una inflación que no podemos controlar en México, con variables locales, pero que sí le está pegando a la gente. Y hay que esperar al funcionamiento del aeropuerto allá. No, eso no va a ver. Pero ya estamos hablando de 40 y tantos días para que se eche a andar, cuando no está terminado al 100%. Pues sí. Y una vez que arranque de manera oficial, los extranjeros o las empresas extranjeras, los inversionistas van a decir, menos voy a México, Pepe Centeno. Pues sí, digo, yo ayer lo vi en el aeropuerto de la Ciudad de México, abandonado, no le han arreglado nada. Nada. Llegamos media hora antes, porque seguramente el avión traía viento de cola, entonces avanzó más rápido, llegamos media hora antes, y estuvimos 40 minutos en el avión estacionados esperando una sala. ¿Una hora? Pues 40 minutos. Bondadoso. ¿Cuántas salas va a tener Santa Lucía? Va a tener 28, en el mejor de los casos. O sea, son 14 troncales que se van a dividir en dos, van a poder atender a 2 aviones al mismo tiempo, 28. El caso de Texcoco iban a ser más de 100. Nada más. Entonces, la diferencia del tamaño y las posibilidades de interconexión y de negocios que íbamos a tener en México con Texcoco no se pueden comparar con lo que va a ofrecer Santa Lucía. Hoy los que están felices son Miami y Panamá, porque los hubs, o sea, las redes de interconexión para los vuelos a América Latina, ya no van a estar en México, van a estar allá. Y aquí nosotros nos vamos a quedar nomás milando. Como el Chinito. Siempre es un placer en verdad, estar con don José Centeno, director general de Mazdata, y enhorabuena, nos está dando la exclusiva, por decirlo así, de que ya fue a explorar el mercado norteamericano y pronto nos dará noticias si entra de lleno, y será un orgullo para Puebla y los poblanos tener a Pepe Centeno allá allende la frontera. Vamos a ver cómo éxito. Gracias, Gerardo. Vamos a corte, porque ya está nuestro siguiente invitado, ni más ni menos que Gerardo Saravia. Él es ex magistrado y expresidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, que nos va a hablar de la cuestión esta que Pepe trae tan aterrizada: los comicios, las elecciones, las instituciones fallan, sirven o no sirven. Regresamos. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinsa los invita a conocer su buffet. Bienvenidos.
Holiday Inn Puebla Finza, día a día nos esforzamos en el área de mantenimiento para darle lo mejor al huésped. En Pollo Feliz, los detalles son grandes regalos que traen la magia para hacer más feliz al mundo. Esos son los momentos llenos de felicidad, que se contagian y comparten con los demás. En Pollo Feliz, hacemos más feliz al mundo. ¡Pollo Feliz! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado. Regresamos a esta su segunda hora de su programa Opinión y Realidades, que se lleva a cabo en este relanzamiento periodístico de México Prioridad con Foro 21. Arrancamos del 10 de enero en esta nueva aventura, de lunes a viernes de 10 a 12 del día, y una parte fundamental para lograr cristalizar, de llevarle a usted un periodismo objetivo, plural, sin filias ni fobias, sin depender de un convenio institucional, es gracias a nuestros patrocinadores. En verdad, no nos cansaremos de agradecer a la Hacienda San José Actipan por su respaldo, a Publixit, que es la otra empresa, sumado a Pollo Feliz, a Maco Mangueras y Conexiones, como Holiday Inn, FIMSA y Bimatec. Además, la Asadorada, claro, que ya entró a este acuerdo comercial con esta programación periodística, y están en cada programación, en cada corte, nuestra producción está con los promocionales de estos amigos, de estos empresarios que sí creen en el periodismo, que sí le tienen confianza a los medios de comunicación. Ya tenemos en el estudio ni más ni menos que a Gerardo Saravia Rivera. Le damos la bienvenida. Gracias, Gerardo, muchas gracias por la invitación a este nuevo proyecto que estás encabezando, y te deseo el mayor de los éxitos. Sé que lo vas a tener por tu profesionalismo ya de todos conocidos. Gracias, licenciado. Pero también está nuestro socio, más que socio, nuestro amigo en esta aventura, que es Leobardo Espinosa Rodríguez, quien hoy nos encuentra en este estudio, que ya es la sede. Fue por los tamales. Fue por los tamales, exactamente, y ya su esposa no lo dejó salir, y dijo: usted se me queda acá en cuarentena. Está saliendo de esta pandemia. Le tocó la suerte de tenerla, pero ya está con el respectivo tratamiento. Por eso estamos utilizando ahorita de manera
permanente el cubrebocas, acatando las reglas, porque además tenemos 2 estudios. Junto acá a este edificio está su casa, que es donde tenemos el estudio al aire libre, en el jardín, y el de la sala, que es precioso. Okay. A usted le tocó estar ahorita ya junto con Pepe Centeno. Pepe ya estuvo en el anterior, allá en la sala. Entonces tenemos 3 sets, por fortuna. Excelente. Y Leobardo Espinosa pues es parte toral para que esto se cristalizara. Felicidades a los dos, la verdad. Ahí estamos. Gerardo Sarabia, usted tiene un largo caminar y una larga experiencia en la cuestión electoral. Una vez que usted, como abogado, empezó a especializarse hace 20 años o 30, creo, Sí. en el tema electoral, que es un tema muy espeso, que pocos abogados o despachos lo manejan, y esto le sirvió para que el Senado de la República lo eligiera a usted magistrado electoral en el estado de Puebla, y posteriormente fue presidente del Tribunal Electoral del Estado. Entonces, qué mejor que usted. Está esta nota que nos llamó la atención, que donde usted dice que es inconstitucional la iniciativa de elecciones primarias. Así es. Platíquenos de este tema. Mira, sabes, yo vi una nota que salió en uno de los medios de comunicación local, en el sentido de que el diputado Eduardo Alcántara había presentado una propuesta de una iniciativa de ley para que se llevaran a cabo durante los procesos electorales, cuando haya elecciones primarias en todos los partidos políticos, el mismo día, ¿no?, en la misma fecha, para poder elegir a quienes van a encabezar las diferentes candidaturas a los cargos de elección popular. Y cuando yo leí en esos términos la nota cabeceaba que esto era para evitar o inhibir lo que se conoce como chapulineo, es decir, aquellos personajes, mujeres u hombres, que deciden participar para encabezar una candidatura a un cargo de elección popular por una opción política determinada, un partido político determinado, si no alcanzan esa posibilidad en esa opción política, pues podrían hacerlo en otro lugar, y entonces se vienen saltando de partidos, de un partido a otro, como si no hubiera como si cambiara de forma de calcetines, como si no hubiera ideología. Y evidentemente, digo, el caminar o la evolución de los partidos políticos ha sido esa. Ya no hay partidos ni de masas ni de ideologías. Claro. La verdad es que se ha venido perdiendo ese tema, y entonces se han convertido en lo que se denomina partidos cártel, ¿no? O sea, solamente se presta el nombre o la franquicia, digamos, y empiezan a cachar algunos partidos, fundamentalmente los que no tienen la consistencia, la fuerza histórica o que el partido le niega la candidatura a determinado puesto de elección popular. Y entonces pues están los otros a la casa de todos estos personajes que ciertamente pudieran representar algún capital social interesante, electoralmente hablando, pero que no lo pudieron hacer por diferentes cuestiones. Pero yo, cuando vi esta nota, me parece que sí pudiera estar viciada esta propuesta de inconstitucionalidad, y te voy a comentar por qué. En 2015, aquí en Puebla, se reformó el Código Electoral y se introdujeron una serie de figuras que después la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una acción de inconstitucionalidad, decretó su invalidez, es decir, que eran inconstitucionales. Se hablaba de coaliciones, de frentes, de fusiones, y cuando la Corte analizó el tema, determinó que la instancia que es la competente para poder conocer en primer término de cómo funcionan los partidos políticos, desde su constitución, su funcionamiento, su organización y todos los temas relacionados con ellos, pues era la Federación. Directamente el Congreso de la Unión, en términos del artículo 73 de la propia Constitución, que es la ley fundamental de la que deriva toda la máxima norma jurídica en nuestro país. Ciertamente hay cosas que no están legisladas en la Ley General de Partidos Políticos, que atañen al funcionamiento de los partidos políticos, de los cuales podría conocer los congresos locales. A eso se le llama competencia residual. Pero en el caso muy concreto de cómo funciona los mecanismos de elección de candidaturas
tanto de sus dirigencias como de las candidaturas a los cargos de elección popular, eso sí está perfectamente normado Y en la Ley General de Partidos Políticos, y tiene que ver con la vida interna y la autoorganización de los propios partidos políticos. Claro, ¿no? claro. Entonces, el pretender desde el ámbito local, de la legislatura local, legislar sobre esa materia, parece que pudiera estar viciado de inconstitucionalidad por este tema de la incompetencia de origen. Ahora, no estoy sugiriendo de ninguna manera que la propuesta sea mala, ni tampoco que sea buena, Todo lo contrario. No, te voy a decir, porque todo depende del cristal con que se miren las cosas. Claro. ¿No? Habrá personajes políticos interesantes con capital social y electoral suficiente que estuvieran a favor de esta situación, y otros no, dependiendo de si les beneficia o no les beneficia. Eso es el término de la política real. Lo cierto es que desde el punto de vista jurídico creo que no tendría un futuro viable esta propuesta, ¿no? Y esa es la idea de la entrevista que me hicieron en ese medio de comunicación. Intolerancia. Con Intolerancia, con Paco Sánchez Nolasco, que pues, es quien cubre en ese periódico la fuente en ese sentido, y pues, tuvimos una conversación. Con experiencia, además. Creo que la propuesta del diputado Alcántara, pues, por decirlo de alguna manera, es romántica. O sea, la verdad, va acorde con el 14 de febrero, que ya está próximo. A lo mejor todos quisiéramos que hubiera congruencia en nuestros representantes políticos, ¿no? En quienes van a ocupar la candidatura, y que hubiera una congruencia también en cuanto a su actuar y ciertas convicciones, incluso hasta partidistas. Un ejemplo de esto, Gerardo Sarabia, lo interrumpo, es Germán Martínez, panista de cepa, claro, y que de momento en el 18 dio el viraje y se fue a Morena. Sí. Y llegó al Senado gracias a ya saben quién de Palacio Nacional, y ya está al lado, y no toma posesión, pide permiso y se va de director del Seguro Social. Sí. Algo no le gustó, vota el Seguro Social, regresa al Senado, algo ya no le gustó todavía de Morena, aún más, corrijo, y se va de independiente. Sí. Entonces decimos, ¿dónde está la ideología partidista? Por Sí. citar un ejemplo. Y eso es en términos, la propuesta que está haciendo este legislador, es en términos de cómo se va a participar dentro de un proceso electoral mientras son candidatos. Pero tú sabes, se han dado casos como el que tú mencionas del senador Germán Martínez, en el sentido de que una vez que ya son electos por una opción política, pues deciden cambiar de esa opción política. Y hay cosas peores, porque quien haya llegado a esos cargos de elección popular, senados, diputados, los que sean, y lo hacen por el principio de mayoría relativa, pues dices, bueno, como quiera que sea, traen el respaldo del voto, del voto directo de ese distrito, de esa la zona, población, ¿no? Pero quienes llegan por el principio de representación proporcional, que son los plurinominales, son producto de esas negociaciones porque lo dice la ley, son posiciones de los partidos políticos en función de los votos que reciben por el otro principio. Entonces es un despropósito absoluto que una vez que ya toman posesión y ya son diputados o senadores, diputadas o senadoras, por una opción política que los llevó ahí bajo el principio de representación proporcional que le corresponde a ese partido político, después decidan separarse y pasarse, cambiarse de cachucha, por decirlo de alguna manera, a otro partido político, pues en aras de qué, ¿no? Y esa es la parte que todos quisiéramos que hubiera absoluta congruencia en nuestros políticos. Sí, porque otro ejemplo, y para hablar de Puebla, es Nancy de la Sierra, que aunque ella entró por el vía del voto, fue en fórmula con Alejandro Armenta, ganan en el 2018 los 2 escaños a la Cámara Alta, ya estando allá igual deja el PT, ella entró por la alianza PT Morena, Verde Ecologista, y se pasa al ala independiente, sin olvidar su pasado priista, que toda su vida fue, los cargos que obtuvo fue gracias al PRI. Pues sí, ahora también hay que reconocer las cosas. Las dirigencias que encabezan los diferentes partidos políticos, no solamente son ellos, sino también hay una serie de grupos de interés alrededor y muy cercanos a estas cúpulas,
que pues sus prioridades de repente también son diferentes, ¿no? Y claro. Es decir, no hay una consistencia ni una congruencia. Porque se ha venido perdiendo el tema de la ideología. Claro. ¿No? Se ha venido perdiendo y cada día se acrecenta más este problemática, que no es cualquier cosa, ¿eh? No. Los seres humanos siempre tenemos que tener una convicción ideológica, unos ideales mínimos para poder tener lo que tú dices, la congruencia en la convivencia social. Déjeme poner el otro ejemplo también de Puebla, Luis Miguel Barbosa. Él llegó por la vía plurinominal como senador de la República, lo hacen líder de la bancada del PRD, sí, y presidió la mesa directiva en 2015, viajó a Europa y con todo lo que representa esa farándula del halo presidencial, y en el 2017 da el viraje. López Obrador, dicen las columnas políticas, le ofrece la candidatura, pero quería la muestra de amor de Barbosa, y Barbosa deja al PRD y se lleva a un número de legisladores, de senadores, para crear la bancada, que no podía existir porque ya estaba corriendo el periodo constitucional, y forman en 2017 a finales y en 18 una bancada que no fue reconocida de Morena, y que eso le sirve de plataforma para que hoy sea el gobernador. Pues mira, tampoco podemos ser ingenuos los seres humanos, y menos quienes nos dedicamos a la observación de este fenómeno, que es el fenómeno político electoral. Es parte del juego y el rejuego de la política misma, pero no a un costo a una prostitución como lo que estamos viendo hoy. Pues había mayor decoro ayer. Pues sí, y había mayor decoro no solamente en los políticos, sino en toda la sociedad, ¿no? Había ciertos parámetros de comportamiento, inclusive dentro de la familia, con los vecinos, con la propia ciudad. Yo recuerdo que contaba mi abuela y mi madre que era la época en la que todas las mañanas la gente salía a limpiar su lavaba, calle, barría, lavaba, tenía todo en orden, pues porque así era la convivencia que se debía de tener, y todo era muy bien, ¿no? No estaba exento de problemas, pero eran reglas mínimas de convivencia. Entonces yo creo que la congruencia tiene que venir desde casa, desde la familia, y radicarse para todos los ámbitos. Mientras no es así, pues entonces tampoco podemos exigir mucho. Mira, lo importante no es tanto si los políticos van por esta opción o por otra, de un color u otro. Lo importante es que el resultado de sus gestiones pues siempre beneficien a sus representados, a toda la sociedad. Y no es así. Y bueno, no es, el tema es que una vez que llegan a los cargos públicos, pareciera que todavía siguen en campaña, ¿no? Y eso no creo que sea lo más importante. ¿Estás tú escuchando, inquilino de Palacio Nacional? No, yo creo que todos. A ver, pero el presidente parece ser que está en campaña, o que va a su cuarto año de campaña, Gerardo. Es parte del tema, te decía, del juego y el rejuego político, porque, a ver... Pero ¿y el país? Pues sí. El elemento fundamental de quien llega al poder, pues primero es llegar, ¿no? Y luego es conservarlo. Entonces hay diferentes mecanismos y estrategias para ello, pero sí tiene que haber un resultado palpable, mínimo para la propia sociedad, pues si no se desvirtúa la esencia misma de la política y del poder. Pero tampoco te digo, podemos sorprendernos ni espantarnos, es decir, no, como si nosotros fuéramos los hijos de la caridad y de las buenas costumbres y de las buenas formas. Sí, pero a ver, Pepe Centeno lo antecedió en el bloque anterior, los datos económicos son más que aterradores y alarmantes. Pero ayer estamos pasó algo, en recesión. Pero no vayamos tan lejos. Ayer también hubo un gran espectáculo por parte de diversos personajes políticos que giró alrededor del tema de la Universidad de las Américas. No, por favor. Moros y troyanos se quitan la bandera cuando lo principal, lo fundamental es cómo resolver el tema educativo, cómo resolverle a la sociedad. Son 10,000 estudiantes que llevan, ya es un año perdido, Sarabia, por favor. Siguen tomando clases y eso, pero no es lo mismo, es una universidad. Pero ¿con qué autoridad? ¿A quién le hacen caso? Sí. ¿Al Jaguar o a la rectora
Anaya? Pues no sé, debería. ¿A quién le hacen caso? ¿Al patronato que en lo puso? que se resuelve el tema, que se designe una comisión transitoria, un interventor. Eso es lo que se ha pedido. Para el tema académico. Claro. Y lo demás que se vaya resolviendo. A los tribunales. Sí, por favor. Que y no que salgan ahora Escamilla desde el Congreso del Estado a decir, no, las puertas están abiertas, vamos. Llegan diputados del PAN, una mujer lo encabezó. Mónica Delia Beccia, y resulta que está cerrada las puertas, y Nora Escamilla le da la vuelta y entra por la parte, digamos, privada, la parte trasera de la Universidad de las Américas, y le dice a un vigilante: ¿a usted lo contrató el Estado? No, yo soy de seguridad privada. Por favor, así no se van a arreglar las cosas. Pero en fin, el tema es insulso, la verdad, por ambas partes. Lo que yo te diría es que me parece que esa propuesta, esa iniciativa que se presentó, desde mi percepción, no creo que llegue ni siquiera a ser dictaminada. Sí es necesario discutirla porque es parte del trabajo de los y las legisladoras, claro, pero no creo que llegue a dictaminarse. Y si fuera así, pues no creo tampoco que se llegue a promulgar y a publicar. Pero si fuera inclusive así, me parece que sería motivo de una acción de inconstitucionalidad que tendría que resolver la Corte y yo creo que declararía la invalidez de varias porciones normativas al respecto, ¿no? Gerardo Sarabia es exmagistrado y expresidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Está otro tema que tenemos en cartera con usted, aprovechando que ya está en el estudio, la elección de los alcaldes de las juntas auxiliares. Sí. En un programa en los Criticones que transmiten hoy, posiblemente los miércoles tenemos programa ahí con Vicky Fuentes y Arturo Alfaro de 7:45 a 8 de la noche, estaba un candidato creo que era de La Calera o de la Junta de Zaragoza, no recuerdo bien, y le soltamos la pregunta: oiga, ¿por qué no hacen la petición de que los comicios de ustedes a las juntas auxiliares se empaten con los 217 alcaldes? Y él dijo: yo no soy la persona indicada, pero yo creo que sería una excelente propuesta que ojalá la tomen los legisladores. Posteriormente, ya cuando pasaron los comicios, el alcalde Eduardo Rivera ya la vio, no sé si a través de los Criticones le llegó el apunte o alguien ya lo tenía en cartera, ya hizo la propuesta. ¿Es viable? Usted como... Sí, a ver, si es viable y esto no es nuevo. ¿Y sí sería necesario? Fíjate que cuando tuve la oportunidad de estar en la magistratura del Tribunal Electoral, pues se atravesaron también las elecciones de juntas auxiliares de la elección anterior. Exacto. Y se anularon. ¿De Claudia Rivera? Bueno, ella no estaba compitiendo. No, pero me refiero, fue en el periodo de ella. Ajá. Y resulta que se anularon varias de las elecciones en esa época. Y dentro de lo que resolvimos nosotros, y también convalidó la instancia revisora, que es la Sala Regional de la Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se determinó que este tipo de elecciones que organiza los ayuntamientos y que ellos mismos organizan, vigilan y resuelven, no cumplía a cabalidad con los principios rectores de la materia que derivan de la propia Constitución. Fundamentalmente el principio de independencia, imparcialidad, equidad en la contienda, y que lo idóneo sería que hubiera una instancia, que la hay, autónoma, independiente, que es especializada en la materia, que se encargara de esta cuestión. Y en este caso concreto, pues es el Instituto Electoral del Estado, que tiene las facultades para ello. Así se quedó asentado en las sentencias cuando se resolvió el tema de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza, precisamente, de la resurrección también. Y hubo una entrevista y yo me permití también decir eso, ¿no? Y hacer un llamado respetuoso para quienes entonces estaban como legisladores y legisladoras del Congreso del Estado, para que revisaran ese tema. Se revisó la ley orgánica municipal y se cambiaron algunas cosas, pero no se metieron en este tema. Es decir, la ley orgánica municipal determina que son los ayuntamientos quienes tienen competencia para llevar a cabo los procesos de renovación de sus juntas auxiliares, que son órganos desconcentrados, pero
No lo han hecho, y la verdad hay que reconocerlo. No tienen la capacidad técnica Claro. para poder llevar a cabo las elecciones. Pareciera que son cotos de poder y de intereses. Del alcalde. Porque mira, además te voy a decir una cosa, hay elementos que no se ven en este caso. No está reglamentado, por ejemplo, el tema de la equidad de la contienda. No hay límites de gastos, de topes de gastos de campaña, que sea congruente con un soporte técnico fiscalizador, porque nadie lo va a fiscalizar. ¿Quién? ¿Dónde lo reportan? Claro. ¿Cómo sabes si los recursos que están utilizando para esas elecciones son de origen lícito, no son de origen lícito? Digo, hay muchísimas cosas que habría que atender. Y si de esto conociera el Instituto Electoral, ellos sí tienen elementos técnicos para ello. Claro, esto implica pues, que se le otorguen recursos, y como están las cosas, pareciera que las cosas que no va a ser así. Si no ha pasado en el INE con el proceso de revocación del mandato, pues es complicado que pase aquí, ¿no? Claro. Vaya situación. Pues ha sido un placer tener a Gerardo Saravia, ex magistrado, ex presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, hombre que conoce del tema. Además, amén de que con su despacho o como abogado tiene usted años metido de lleno en la cuestión electoral, en este tema. Sí, bueno, el despacho que tiene apenas un año prácticamente, 2 meses, a partir de que yo dejo el servicio público en el tribunal, pues decidimos volver a abrir esa... Pero usted litigaba todos los temas electorales, sí, bueno, antes de... Sí, como asesor de diferentes partidos políticos y candidatos, pero pues ahí vamos, complicado, pero ahí vamos. Muy bien, pues gracias, vamos a corte para regresar a la parte final de su espacio informativo. Llámenos, háganos sugerencias. No olvide que aquí todas las voces se escuchan. Regresamos. Muchas gracias. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinsa los invita a conocer su buffet. Bienvenidos. En Holiday Inn Puebla Afinsa, día a día nos esforzamos en el área de mantenimiento para darle lo mejor al huésped. En Pollo Feliz, los detalles son grandes regalos que traen la magia para hacer más feliz al mundo. Esos son los momentos llenos de felicidad, que se contagian y comparten con los demás.
Pollo Feliz, hacemos más feliz al mundo. Pollo Feliz, muy sabroso, muy sabroso. Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinsa los invita a conocer su buffet. Bienvenidos.
Holiday Inn Puebla Finza, día a día nos esforzamos en el área de mantenimiento para darle lo mejor al huésped. Regresamos a la parte final de su espacio Realidades y Opiniones, que se transmite de manera mancomunada en los portales de Face, a través del Face de México Realidad y Foro 21. Hoy, 2 de febrero, Día de la Candelaria, y le mostramos a Leobardo Espinosa este tamalito que estamos degustando acá en el estudio, aunque sé que se va a enojar porque en el estudio nadie debe de comer ni tomar café, para eso está la cocineta. No, nada más para mostrarle estos exquisitos tamales que cuando hay sencillez y no hay la soberbia de ir al mejor restaurante, estos son nuestros tamalitos. Espero que se le antoje. Déjeme entrar al tema de los saludos y de nuestros patrocinadores. Siempre nos decía Pepe Centeno: oiga, dígale a Leobardo que cómo le hizo para tener 7 patrocinadores. Son contados y me sobran dedos de la mano. Y fíjese que nos los dijo Pepe Centeno. ¿Qué programas como el de ustedes por internet tengan de arranque 7 patrocinadores? Algo les ven a usted y a Leobardo. Cuiden esos patrocinios, porque pocos, insistió, tienen 7 patrocinadores no gubernamentales, que eso es lo valioso de este espacio informativo. Es Hacienda San José Actipan, Publici, El Pollo Feliz, Maco Mangueras y Conexiones, Holiday Inn, Finza, Plaza Dorada y Vimatex. En verdad, gracias a ustedes por la confianza que han depositado en esta nueva programación que estamos teniendo a partir del lunes 10 de enero. En noviembre y diciembre tuvimos programas pilotos en vivo, pero finalmente ya la programación real y diaria de lunes a viernes de 10 a 12 del día. Déjeme entrarle al tema de la Universidad de las Américas. ¿Hasta cuándo va a haber sensatez de la familia Jenkins de Landa? Porque es una disputa familiar, es una lucha familiar por el manejo y control de los dineros que dejó William Jenkins, debidamente con candados, etiquetados, amarrados en la Fundación Mary Street Jenkins. ¿Quién iba a decir que su hijo, Guillermo Jenkins, iba a entrar en disputa con el hombre que fue para Guillermo Jenkins como un hermano, o como el hijo, como el primogénito? Y me refiero a don Manuel Espinosa Iglesias. No dejó ni a sus hijas ni a sus hijos William Jenkins como el albacea, el patrono de la fundación. Son 720 millones de dólares. Son 720 millones de dólares en propiedades o en bienes muebles e inmuebles, los que alberga la Fundación Mary Street Jenkins, porque así se llamó su esposa del señor Williams, Mary Street. Puso a un poblano al frente de los negocios. Vaya historia, hemos estado divulgando porque estamos preparando
un artículo sobre los mitos y verdades de la riqueza de William Jenkins y de don Manuel Espinosa. Podemos dar un adelanto, estamos en posibilidades de dar un adelanto en este espacio de cómo se conocieron William Jenkins y el papá de Manuel Espinosa. ¿Cómo se conocieron? Fue jugando ajedrez. No fueron grandes amigos, tampoco socios. El gusto por el ajedrez los llevó a pasar tardes jugando. Pero quienes juegan el ajedrez, hay pocos comentarios de uno a otro, están concentrados de lleno en el tablero, en el manejo del peón, de la reina, del rey, del alfil. Por ello, cuando muere don Manuel Espinosa, su hijo, el primogénito, tenía 21 años de edad. 21 años de edad. El padre falleció en 1930 y Espinosa Iglesias conocía de nombre, por referencias, a William Jenkins. ¿Qué le dejó el padre de su primogénito, Espinosa Iglesias? Un hotel, el hotel de más lujo que había en ese entonces, estamos hablando de 1930 en la ciudad de Puebla, la operadora telefónica del Estado y el cine Variedades. Esa fue la herencia que recibió Espinosa Iglesias, pero además tenía que sacar adelante a la familia. Por eso al año siguiente Espinosa Iglesias busca a William Jenkins y le oferta el asociarse, el caminar juntos. Para esto, Jenkins ya era un poderoso empresario norteamericano en Puebla. Él llegó a Puebla en 1905, proveniente de Tennessee, Estados Unidos. Llegó con unos cuantos dólares en el bolsillo y con su esposa. Llegó en 1901, dice, de acuerdo a referencias periodísticas, de un libro a Nuevo León, a Monterrey, y para 1905 se traslada a Puebla y decide asentarse aquí en Puebla. Entra de socio a una fábrica textil que le sirve para llegarse de recursos mismos que le sirven para adquirir el ingenio de Atencingo. ¿Quién iba a decir que Atencingo iba a ser la plataforma del despliegue económico o del despegue económico de William Jenkins? ¿Por qué? Porque en esos años en Estados Unidos estaba la ley seca y la venta ilegal del alcohol era más que cotizada, más que demandada. Y Jenkins llevó grandes, enormes volúmenes de alcohol a la Unión Americana, finalmente ciudadano norteamericano. Esas ganancias les llevaron a comprar enormes extensiones en la región de Atencingo, volverse un hacendado, dueño de casas, prestamista, se volvió todopoderoso. Por ello, fue secuestrado, o se habló, se escribió también de un autosecuestro. Venustiano Carranza, el presidente, tuvo que pagar 300,000 pesos oro para que lo liberara. Repito, un secuestro que quedó en el aire, que fue autosecuestro. Ya poderoso es cuando en 1931 el joven, entonces joven Manuel Espinosa Iglesias, le pide, le oferta asociarse para crear salas de cine en toda la República. Ambos visionarios, uno maduro, otro joven, uno norteamericano, el otro poblano. Jenkins vio con buenos ojos la propuesta y se asocia con Manuel Espinosa Iglesias y suman a otro poblano, a don Gabriel Alarcón. ¿Y sabe usted cuántas salas instalaron en toda la República? Más de 100.
monopolizaron el cine. En esa época, le hablo de los 30, 40, 50, que representaba pues uno de los escaparates y de diversión y entretenimiento de las familias mexicanas. Espinosa Iglesias se gana la confianza total y absoluta de Jenkins y van a la casa, a la compra del Banco de Comercio. Jenkins adquiere el 41% de acciones del Banco de Comercio y designa como su representante con voz y voto a don Manuel Espinosa Iglesias. Por ello, en los 50 don Manuel Espinosa estaba el BOM de la sana, cadena de oro, así la denominaron, la de Espinosa Iglesias, Jenkins con Alarcón, donde el socio estaba don Manuel Espinosa Iglesias, pero a la vez tenía ya Bancomer con el 41% de acciones del señor Jenkins. Por ello, Espinosa Iglesias le dice en una plática larga que por qué no le dejaba las acciones de las salas de cine a Jenkins y Jenkins le diera las acciones de la banca de comercio a don Manuel Espinosa. Aceptan el trato, se cierra la transacción y don Manuel Espinosa Iglesias se hace como dueño de la banca, del Banco de Comercio, que posteriormente lo transforma y lo convierte en lo que fue Bancomer, la joya de la corona de don Manuel. Pero William Jenkins lo designa a raíz de su muerte o antes de fallecer, lo deja como albacea, como titular de la Fundación Mary Street Jenkins. Antes de morir, don Manuel Espinosa le cede la estafeta a su hija Ángeles Espinosa Iglesias Ru García. Y viene la embestida del hijo de William Jenkins, Guillermo Jenkins, contra la hija de don Manuel Espinosa, Ángeles Espinosa Iglesias Ru García, y entra en un largo litigio en los juzgados federales que finalmente terminan dándole la razón a la familia Jenkins de Landa, y ellos pasan a manejar el patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, y obviamente no solo el Colegio Humboldt, no solo los Club Alfa, sino la Universidad de las Américas Puebla. Obra que prácticamente la llevó en gran porcentaje, le tocó ejecutarla a don Manuel Espinosa Iglesias. Dinero maldito, dinero con sangre, porque ¿quién iba a decirlo? Que casi 60 años después los Jenkins se estén destrozando por el manejo de esos dineros que están en la Fundación Mary Street Jenkins, con el agregado, la intervención del gobierno estatal en este conflicto que es entre particulares. Pero todavía hay un ente superior que está detrás de esto, y me refiero a Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, y fue rector muchos años de la Universidad de las Américas, México. ¿A dónde va a llegar este litigio? ¿Cuál va a ser finalmente su desenlace? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? ¿El Estado? ¿Los estudiantes? ¿Puebla? ¿Quién tiene la malsana intención de reventar a una institución con más de 50 años de calidad a nivel internacional como es la Universidad de las Américas Puebla? Son 66 hectáreas donde está el campus universitario. Quizás no les interese la educación, quizás tampoco les interesen los 10,000 estudiantes ni los más de 2,000
académicos y trabajadores administrativos del campus universitario, instalado, ubicado allá en el término de la recta Cholula, pero que en la demarcación pertenece a San Andrés Cholula. Quizás la joya oculta y la ambición por hacerse de 66 hectáreas sea el fondo de este conflicto. No me atrevo a asegurarlo, pero dejo ahí el tema en la mesa. ¿Qué está llevando a al grado de llevar 7 meses paralizado? ¿Quién está jugando con que sí, ya liberaron la institución, no está liberada? ¿Quién está jugando con tener 2 rectores? ¿Quién está jugando con tener a 2 patronos de la Fundación Mary Steel Jenkins? Yo creo que si William Jenkins reviviera, le da un infarto. Yo creo que si don Manuel Espinosa Iglesias reviviera, también sufriría un infarto fulminante. Su obra, esa obra que tantos años les costó construir, de los beneficios que ha dado esta fundación, no solo al sector educativo, sino al sector cultural, al sector artístico, al sector deportivo, lo están tirando por intereses, déjenme utilizar la palabra, bastardos. ¿Quién va a tener la sensatez para poner orden? ¿Quién va a dar el manotazo para que dejar que sean los tribunales donde se litigue y dejar que los estudiantes y los catedráticos estén impartiendo la enseñanza? ¿Por qué querer reventar un tránsito, una historia de la Universidad de las Américas? A contrario, Censu, vemos un Museo Amparo que ya está participando en su programa Realidades y Opiniones de manera quincenal. Ya está participando. Ahí está el legado de don Manuel Espinosa Iglesias. Ahí está el legado de su hija Ángeles Espinosa Iglesias García. Es un referente cultural y educativamente hablando, el Museo Amparo. ¿Por qué no dejamos que la Universidad de las Américas continúe dando su cátedra, formando a cientos de miles de futuros profesionistas, y que la cuestión legal se dirima en los tribunales? Esto no augura un buen fin, sin olvidar la intervención que no dudamos ya lo está haciendo el gobierno de Estados Unidos, porque tiene capital norteamericano de una asistencia privada, de un organismo privado de los Estados Unidos en la universidad, en el campus de la Universidad de las Américas, y cuando ellos den el golpe en la mesa, quizás se lleven de Puebla a esta institución que ha sido un emblema durante más de 50 años. Y mañana vamos a llorar, o llorarán como niños, los que no supieron defender como gobernantes, como hombres. En fin, ahí está. Venga, a ver, ya están los comentarios acá. Ana Karen, perdón. César Ángel manda saludos al equipo de Realidades y Opiniones. René, felicidades a Pepe Centeno. También gracias, perdón que nos crucemos. Gran abrazo y gracias por vernos, dice José Centeno. Katy Andrade, excelente día a todos. Leobardo Espinosa, extraordinario programa, buenos entrevistados, buenas participaciones. Amalia Tiscareño, Midán Andrés, así puso, ¿verdad? Solo añoranzas. Amalia Tiscareño, saludos al programa. Totalmente de acuerdo con lo que expone un servidor. Gracias, mil gracias a todos ustedes, porque sin ustedes, simple y sencillamente no estaríamos al aire, porque
el hecho de que nos abran 1, 10, 20, 30, 100,000 las puertas de su hogar, de sus redes. Su programa Realidades y Opiniones será, valga la redundancia, una realidad. Nos vemos mañana ya jueves, tercer día, cuarto día del segundo mes del 2022. ¿Qué nos espera? Este día no lo sabemos, pero lo único que anhelamos es que acabe la violencia. Fíjese, hubo 10 asesinatos en Puebla, en el estado de Puebla, en los 31 primeros días de este 2022. 10 crímenes dolosos. ¿Y sabía usted que cada 2 horas un infante es raptado o se pierde en el país? Son cifras más que desgarradoras, de veras. Un infante. Esto nos lleva al niño Tadeo, que vino a dar a Puebla cuando ya tenía 6 días de haber fallecido y estaba enterrado en un panteón en la Ciudad de México. Hay que ser optimistas y esperar que haya un viraje de nuestros gobernantes, porque si no, ahí está la Universidad de las Américas Puebla. Nos vemos mañana. Gracias a producción, a este equipo, gracias a usted por la confianza. Hasta mañana.